Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Botello y en este video te invito a que revisemos cómo calcular el grado de disociación y el pH para ácidos con características de no fuertes. Un ácido no fuerte es aquel que se va a disociar parcialmente. Es decir, si yo propongo que tengo un ácido HA que se me disocia en protones y la base conjugada, su disociación no es completa, a diferencia de los ácidos fuertes. Es decir, si yo propongo tener una concentración inicial C0, lo que se me va a disociar es una cantidad que yo desconozco inicialmente, que vamos a denominar X. Por lo tanto, al equilibrio tendría la concentración inicial menos aquello que se me hubiera disociado. Esto es para el ácido. Para el caso de los protones tendríamos X y X de la base conjugada. Es decir, X estaría expresado en términos de concentración. Si ahora, en lugar de llamarle X con un fin práctico, cambiamos el nombre a la literal y la vamos a denominar como alfa, entonces se replantea la tabla que acabamos de expresar. Al equilibrio, yo obtendría C0 menos alfa para el ácido, es decir, lo inicial menos lo que se disoció. De protones y de base conjugada tendríamos cantidades o concentraciones, estrictamente hablando, de alfa. En este caso, alfa está expresado como concentración. Comúnmente encontramos que alfa no se expresa como concentración, sino como fracción. Y entonces, si lo quiero expresar como fracción, sería una fracción, es decir, una cierta parte de la concentración que inicialmente tenemos. La tabla anterior, entonces, la podemos expresar de la siguiente manera. Es decir, la concentración inicial, la parte que se me disocia va a ser la fracción de esa concentración inicial y por lo tanto al equilibrio tendría C0 menos alfa de C0. Factorizando tendríamos C0 por 1 menos alfa. De protones y de base conjugada tendríamos la misma concentración, es decir, alfa por C0, en donde alfa está expresado en términos, como ya mencionamos, de una fracción. Por lo tanto, sus valores irán de 0 a 1. También puedo expresarlo en términos porcentuales y a eso se le conoce como el porcentaje de disociación, que es multiplicar nada más alfa por 100. Si ahora consideramos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de los protones, y como vimos hace un momento, la concentración de los protones va a ser alfa de C0, entonces tendríamos que el pH es menos logaritmo de alfa de C0. ¿Cuál es el problema que tenemos para calcular el pH? Conocer alfa. Entonces, vamos a ver cómo se puede determinar. Para ello, nos vamos a valer de la expresión de la ley de acción de masas con la constante de disociación del ácido, que recordemos que es la concentración de protones por la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Considerando la tabla que teníamos hace un momento, las concentraciones al equilibrio las podemos ver en el renglón correspondiente y si expresáramos la ley de acción de masas, aquí estamos poniendo con un color diferente a cada una de las especies para que podamos identificarlo. Sustituimos las concentraciones al equilibrio. En el caso de protones tendremos que es C alfa de C0, en el caso del ácido es C0 por 1 menos alfa y en el caso de la base conjugada también es alfa de C0. Ahí podemos ya tener una expresión matemática. Lo que hacemos es trabajarla algebraicamente. Al trabajarla, yo aquí puedo ver que tengo alfa de C0 por alfa de C0, me dará alfa cuadrada por C0 cuadrada, sobre C0 por 1 menos alfa. Eliminamos a C0, una vez C0, en el cociente, y entonces tendremos que K es igual a alfa cuadrada por C0 sobre 1 menos alfa. Este término de C0 es una constante. Por lo tanto, lo vamos a agrupar junto con Ka, que es otra constante que encontramos en la literatura. Al agruparlos y poner todo en un renglón, voy a obtener la expresión que se muestra en la diapositiva. Es decir, Ka sobre C0 por 1 menos alfa es igual a alfa cuadrada. Hacemos un rearreglo de la ecuación de tal manera que la pongamos como una expresión
de la ecuación general para la resolución de una ecuación de segundo grado. Y nos quedará de esta forma. Ahí podemos ver claramente que podemos resolver la ecuación, ya que el término A será igual a 1, el término B será igual a K sobre C0 y el término C será igual a menos K sobre C0. Si contamos con algún medio para poder resolver la ecuación como una calculadora o la podemos realizar manualmente, podemos obtener las dos raíces. La raíz que se va a considerar como la resolución para conocer el resultado de alfa es la raíz positiva. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el cálculo de pH, por ejemplo, para un ácido que tiene un pKa de 4.7 y una concentración de 0.1 molar, pues la concentración de 0.1 molar es 10 a la menos 1. La Ka va a ser 10 a la menos 4.7 considerando este pKa. Por lo tanto, el cociente de Ka sobre C0 me dará 10 a la menos 3.7. De esta forma, los términos de la ecuación cuadrática serían A es igual a 1, B es igual a 10 a la menos 3.7 y C sería 10 a la menos 3.7. Resolvemos la ecuación cuadrática y el resultado que obtendremos será 0.0140. Ese será el valor de alfa. Si yo quisiera calcular el pH, recordemos que pH es igual a menos logaritmo de alfa por C0. Multiplico el valor de alfa por la concentración que era 0.1 molar y voy a tener un resultado de 2.85. Si te fijas, fue muy fácil calcular el valor de alfa y resolver una ecuación cuadrática. Para todos los ácidos monopróticos se calcula de la misma manera. Calculamos alfa y con la concentración se puede efectuar fácilmente el cálculo de pH. Muchas gracias, espero que te haya sido de utilidad y hasta la próxima.